Ciertos materiales radioactivos se disminuyen de manera que la masa en kilogramos restante después de 2 años se otorga por la función m de t igual a 120 veces elevadas al poder de la negativa 0.018 veces t. La forma general para un modelo de disminución exponencial es p de t igual a p bajo 0 o no veces el levantado al poder de kt negativo, donde es el tiempo. K es la tasa de decreción expresada como un decimal. Y P sub 0 o P no es la cantidad inicial. Esto es casi el mismo que el crecimiento exponencial excepto por el decreto exponencial. El exponente es negativo aquí y por tanto, la función estaría disminuyendo así. Volviendo a nuestro ejemplo, nuestra primera pregunta es, ¿cuál es la tasa de decayo expresada como un porcentaje? Otra vez, la tasa de disminución es K, por lo que aquí la tasa de disminución sería 0.018 expresada como un decimal. Entonces, tenemos K igual a 0.018, pero se nos pide que expresemos esto como porcentaje, por lo tanto, multiplicamos por 100 y agregamos un signo de porcentaje, o solo movemos el punto decimal a los dos lugares correctos, y agregamos un signo de porcentaje. Esto sería 1.8%. Entonces, podemos decir que la tasa de caída es de 1.8% por año. No incluimos el signo negativo aquí, porque ya he declarado que es el K a continuación. Queremos saber cuál es la masa inicial cuando el tiempo es igual a 0. Debemos reconocer que esto va a ser P bajo 0 en este caso, 120 kilogramos, pero solo demostrar por qué. Vamos adelante y evaluemos esta función. T es igual a 0. Entonces, m de 0 sería igual a 120 veces e elevado al poder de negativo 0.018 veces 0. Entonces, aviso aquí, el exponente n es 0. Entonces, tenemos 120 veces e al 0. Cualquier cosa al poder 0 es igual a 1, así que es solo 120. Entonces, la masa inicial es de 120 kilogramos. Y ahora para la última pregunta, ¿cuánta masa permanece después de 50 años? Rodeado en dos lugares decimales? Bueno, nos dicen que el tiempo es igual a 50 años. Así sustituimos 50 por tanto encontramos el valor de m de 50, que sería 120 veces el levantado al poder de negativo 0.018 veces 50. Y ahora, iremos al calculadora para obtener una aproximación decimal. Tenemos 120. Ahora aquí, si pulsamos el segundo ln, crece elevado al poder de, y luego tenemos negativo 0.018 veces 50, cierre la paréntesis y entre. Si rodamos a dos lugares decimales, avise como el tercer lugar decimal es un 8, que significa redondear. Esto sería aproximadamente 48.79 kilogramos. Así que, después de 50 años, aproximadamente 48.79 kilogramos restan. Antes de ir, echemos un vistazo al gráfico de nuestra función. Aviso como para la disminución exponencial, la función está disminuyendo. Cuando encontramos la cantidad inicial o cuando se iguala a 0, encontramos el valor de la función aquí en 120, y entonces cuando encontramos la cantidad restante después de 50 años, encontramos el valor de la función aquí en t igual a 50. Espero que hayas encontrado esto útil.